Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos fieles a nuestra cita, como es habitual, en este doble horario, como siempre ocurre en los desayunos de Solo Radio. Eso sí, siempre con asuntos muy interesantes y hablando de todo y de todos, que es nuestra máxima en este espacio de los servicios informativos de Solo Radio. Los desayunos que hoy vienen además cargados de notas, cargados de datos interesantes, además sobre una persona que, bueno, pues queremos todos a nivel general en nuestra localidad, pero también es muy querido fuera de nuestras fronteras. Hoy protagonista va a ser José Zamorano Martínez. Estamos, concienciados que jamás morirá. Tiene, latente todavía mucha de las cosas que en vida creó, y esto pues hace que esté presente, en mayor o menor medida según los momentos, pero hoy vamos a recorrer un poquito pues su historia, su vida, a través de un trabajo que ahora nos contará. Fue presentado hace ya algunas fechas, el 22 de enero de 2019, en Albacete, a través de una ponencia, una charla, donde se empleó al máximo uno de nuestros vecinos, uno de estos gallineros que les gusta escudriñar por ahí entre papeles amarillentos. Y por supuesto no tan amarillentos, porque la vida y obra de José Zamorano sigue patente, con lo cual hay que buscar en la historia, pero también en el presente e incluso en el futuro. Me estoy refiriendo a Rafael Marín Montoya. Muy buenos días, Rafael. Buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy en los desayunos de Solo Radio. Gracias a vosotros por llamarme. Que, hace, como digo, unas fechas, el 22 de enero de 2019, ofreció este trabajo a los vecinos e interesados que allí en Albacete se dieron cita. Y claro, con el paso de los días y las semanas nos llegaban comentarios de lo bien que había estado, de lo interesante que había resultado, y dijimos, como no pudimos estar allí con él, lo mejor será traerlo a los estudios y casi que nos vuelva a contar todo aquello que contó allí en Albacete, con lo cual no sé si lo vamos a conseguir. Creo que no habría tiempo para tanto, pero sí que basándote en este trabajo que presentaste allí, lógicamente con sus PowerPoint y demás, vamos a crear hoy este programa de los desayunos. De acuerdo. ¿Vale? Bueno, antes que nada, ¿por qué, Rafael? Todos sabemos y conocemos tu faceta de investigador, o curioso, ¿no?, de las cosas de tu pueblo. ¿Por qué? Porque te llaman en Albacete para realizar esta ponencia. Bueno, pues el origen está en esa inquietud que tengo por la obra de Zamorano y por otras tantas cosas de Ellín, que me llevó a presentar en el Congreso Internacional de Imaginería, celebrado en Crevillente en el mes de octubre del año 2018, pues una comunicación sobre Zamorano, sobre su obra, sus trabajos, y cómo darle una importancia a Zamorano y poderlo vincular a todos los maestros, a todos los grandes imagineros que crearon obra a partir de la Guerra Civil Española. Es decir, aquí en Crevillente las cofradías y el ambiente cultural de allí han apostado por esta divulgación de la imaginería religiosa. Hace 2 años, o hace 4 años, mejor dicho, en el 2016, presentaron ya un primer evento sobre esta imaginería religiosa, y allí accedí, con un trabajo sobre la iconología de nuestra imagen de San Rafael, de nuestro patrón, y yo ya en ese momento ya me quedé con las ganas de que se presentara un trabajo sobre Zamorano. Sobre Zamorano, que también llevaba ya una serie de años investigando, conociendo su obra, porque como todos sabemos, la obra de Zamorano la tenemos aquí, pero está en muchas más Semanas Santas, y siempre nos hablan bien de Zamorano fuera de nuestra localidad, y aquí es donde más peros le ponemos, donde más pegas le ponemos a sus obras, y a partir de esas ideas que siempre iba recibiendo Zamorano, estaba trabajando, investigando,
para poder hacer un trabajo y poderlo presentar en un foro con un ambiente académico, un ambiente donde, digamos, pues gente más profesional y más preparada que yo, pues lo pudiera validar. Tuve la oportunidad de hacerlo en este congreso de Crevillente. En este congreso de Crevillente, bueno, pues en el mismo día que yo también presentaba el estudio Zamorano, se presentaba también otro estudio sobre González Moreno y su obra que tiene en Albacete. Pues a esa cita acudieron representantes de la Junta de Cofradías de Albacete, tanto a ver las dos ponencias, porque también, claro, ellos también querían saber de Zamorano. Nos vieron tanto a Antonio Zambudio como a mí, y en el momento que yo volvieron a Albacete se pusieron de acuerdo con el resto de junta directiva. Las cofradías de Albacete se están organizando unas charlas, unas conferencias cofrades, pues decidieron meternos en la programación tanto el trabajo de Antonio Zambudio como el mío. Nos pusimos de acuerdo en las fechas y por eso fue mi intervención allí en Albacete. Una intervención en la que, bueno, pues nombras lógicamente José Zamorano Martínez, pero le sobretitulas escultor de la Edad de Plata de la imaginería española. La Edad de Plata, yo es la primera vez que lo escucho así en este plan. Pues sí, ahí me baso en unos trabajos de un catedrático de Historia del Arte de Úbeda. O sea, todos sabemos la importancia que tiene la ciudad de Úbeda en el mundo de la Semana Santa, las obras que hay ahí. Pues igual, un vecino de allí, especializado en Historia del Arte, un investigador, pues lleva una serie de años trabajando, publicando y realizó un curso de imaginería, uno de estos cursos que él ofertaba a través de entidades culturales de Jaén, a través de la red, a través de Internet, y la manera de más o menos de enfocarlo era toda la historia de la imaginería española, pero hay un periodo que él centra y estudia, que es a partir de toda la obra creada a partir de la Guerra Civil Española, es decir, con un estudio, es decir, una evolución de esa imaginería desde los siglos XVII y XVI, cómo se culmina en el siglo XVIII. Bueno, pues esa edad de oro de la imaginería española, como fue el siglo de oro tanto en la literatura como en la pintura, con los grandes maestros que todos conocemos. Cómo después, bueno, se va estudiando la crisis que se produce y cómo a partir de esas peticiones de obras que se realizan para poder recuperar todo el patrimonio imaginero perdido en la Guerra Civil, cómo hay una cantidad enorme de obras. De esa cantidad enorme de obras, bueno, pues hay escultores que se dedican a cumplir lo que le pedían, es decir, bueno, pues a replicar esas imágenes anteriores o a realizar las obras pues siguiendo con los estilos propios de la zona, es decir, bueno, pues aquí todos sabemos cómo después de la Guerra Civil, nos pedimos que se nos restauren a la dolorosa a imagen a la que teníamos, y cómo, por ejemplo, pues muchas cofradías quieren que esas imágenes sean réplicas, por ejemplo, a los arcillescos, como es lo que predomina en esta zona. En la zona castellana, bueno, pues todo el mundo pide que esas copias, esas imágenes de Rodolfo Fernández, o toda la imaginería del sur, bueno, pues características, y bueno, pues en Granada tiraban a lo suyo, los sevillanos a lo suyo, pero mucha réplica de lo anterior. Frente a eso, hay escultores que despuntan, es decir, empiezan a lo mejor a despuntar escultores que teníamos en Madrid, o escultores que al principio del siglo, como Benlliure, se le dan por tener otra libertad en el trabajo, o el mismo José Capuz, que tenemos algunas obras, que más que trabajar de manera independiente, trabajaba también para los estudios de arte religioso Granda. Ignacio Pinazo, igual, o sea, un escultor que sigue la obra civil muy clásica, pero que le da en la obra religiosa por despuntar, por cosas nuevas. Y al final este profesor nos va presentando aquellos escultores que aportan algo nuevo, que su trabajo van a superar, o por lo menos intentar no desmerecer las obras de los grandes maestros del siglo XVIII o siglo XVII, pero con nuevos enfoques, con una actualización de esas creaciones. Y ahí es cuando yo, bueno, pues a la hora de conocer este curso me encuentro que estaba nuestro paisano zamorano, como también estaba en ese temario el escultor del Cristo, Faustino Sanz, y me vuelco a hacerlo. Es decir, yo me pongo a hacer ese curso, a formarme, y bueno, a ver cómo se presentaba o cuál era el valor que le daban a nuestro paisano. Yo descubro que el profesor era totalmente un enamorado de la obra de Zamorano, no la conocía en toda su extensión, él conocía la obra que tiene en Jaén, esta Magdalena de Torredón Jimeno, conoce también la oración de Huerto, que ya la conoce más repintada,
Y a través de esos foros y esas actividades que vamos realizando los alumnos del curso, pues voy presentando pues también la obra de Zamorano. Es decir, bueno, un poquillo, a ver, yo iba metiendo esas obras para que la gente la fuera valorando. Y claro, para a lo mejor esta gente más andaluza, pues más cerrada, le podía causar más diferencia o más aprecio lo nuestro, pero sí que ahí todo el mundo se fijaba en esos detalles que le hacen que la obra de nuestro paisano pues realmente merezca la pena ser destacada. O sea que en ese curso aprovechaste para aprender, pero también al mismo tiempo para enseñar, ¿no? No, por lo menos enseñaba lo nuestro y iba conociendo. Me acuerdo que me decía, oye, tienes que ser más crítico. Digo, mira, yo hasta ahora, cuando yo veo una imagen, yo solamente la valoro con si ante ella rezo o no rezo. Si yo veo una imagen y no me inspira rezaros realmente ese sentido de ponerme, pellizco, ¿no? Pues mira, yo paso de características, de valorarme, y tuve varias riñas con el profesor. Si tú sabes, tienes que valorar, tienes que mirar más ese ojo crítico, y muchas veces, pues la verdad, ya cada vez uno mira con ese ojo más crítico, aunque de vez en cuando, pues bueno, para que voy a fijarme ya aquí si hay simetría o no sé en las imágenes, o la longitud del brazo, o estas características, o estos, pero vamos, poco a poco estamos ahí aprendiendo. Bueno, has dicho algo que hemos comentado muchísimas veces y con muchísimas personas diferentes, siempre que ha salido José Zamorano en este y en otros programas, ¿no? Y es que se le ha valorado siempre, o por lo menos esa es una sensación desagradable, pero es una sensación que tenemos todos, ¿no? Que se le ha valorado siempre más fuera que dentro de Hellín, ¿no? Esto tú lo has notado. Sí, no, le digo, en parte, mira, lo he contado muchas veces, como en el año 1995 nos viene Antonio Bonet y Jesús Sánchez, recientemente fallecido, de Ávila, para invitarnos al primer Congreso de Cofradía del Medinaceli. Ellos vienen y al mismo tiempo quieren conocer cuál es el patrimonio religioso que tenemos en Hellín. Bueno, me acuerdo que empezamos en Franciscanos, San Roque, y antes de entrar a la Asunción ya me dicen, oye, ¿cuánto y bueno hay de imaginería aquí en Hellín? Digo, hombre, pues uno conocéis lo que tenemos en la Asunción. Me acuerdo que estábamos en la puerta de atrás de la Asunción, en la puerta del Salvador, porque estaban allí en misa esperando decir. Y me di cuenta, pues oye, pues cómo se va fijando en los detalles de cada una de las imágenes y cómo me va hablando bien de José Zamorano. Yo me acuerdo que entonces, pues era la época de mis primeros escritos, y cuando escribía alguna cosilla, pues siempre los grandes imagineros, la obra tal de Cuyá Valera, Fernández Sández, Víctor de los Ríos, Mariano Benlliure. Fíjate que hasta metíamos por allí a Ramiro Gutiérrez de la Vega, pues el insigne, no sé qué, prestigioso escultor de los ejecutivos, que realmente no fue escultor, que fue un viajante, que era un comercial que iba vendiendo, pero leíamos una vez tras otra a este señor. Y siempre poníamos ahí o yo ponía el escultor local, como siempre como una coletilla, como había que meterla, pero con menos. Sí, y fui aprendiendo como que realmente, oye, vamos fuera, vamos enseñando, siempre uno que cuando sale fuera con sus revistas, con sus estampas, con su fotografía, y todos lo están valorando y están diciendo, oye, pues qué valor tiene. Me acuerdo que eso fue en el año 95. En el año 96 hubo un congreso de imaginería religiosa en Cuenca, que lo hacen solamente, era una época, un periodo, unos años conmemorativos de la obra de Luis Marco Pérez, el escultor de Cuenca Capital, y hay un congreso de imaginería. Y a mí, a partir de esos comentarios que me estaban haciendo sobre Zamorano, me acuerdo que le comenté, y espero que no se enfade, al amigo Losada, decir, oye, Losada, ¿por qué no presentas un artículo o algo en ese congreso que se conozca la obra de Zamorano? Entonces, me acuerdo que fue cuando el día que se lo propuse, fui a su casa, estaba celebrando la comunión de su hija. No se me olvidará, yo llegué allí con toda la fiesta de la familia, yo a darle la vara con esto. Bueno, en aquel congreso, del año 96, no se presentó nada, pero sí que tuve la oportunidad, porque en esos momentos estaba trabajando en Cuenca Capital, en asistir y conocer allí, bueno, pues cómo a una serie de escultores, bueno, pues se les referenciaba su historia, su obra. Me acuerdo que me traje documentación sobre Faustino Sanerrán, que luego nos sirvió para el libro conmemorativo de los 50 años de Medinaceli, y ya me diga que, oye, aquí hay escultores que más o menos, pues, ¿por qué no está Zamorano, no? Y eso se me quedó a mí en mente, es decir, seguir trabajando por Zamorano. Después, en el año de 2003 o 2004, Antonio Bonet estaba trabajando, él quería presentar su tesis doctoral sobre la imaginería española después de la Guerra Civil, sobre una relación de imagineros, sus obras, y me acuerdo que me pidió, dice, ponte en contacto con Zamorano,
un inventario de sus obras, que la conozcamos y tal. Yo me acuerdo que sí que en el año 95 tuve un pequeño contacto con Zamorano, le traje una documentación del Congreso de Gandía, en el que se hablaba de cómo tenían que ser los contratos entre las cofradías y los imagineros, el trato que tenían que hacer, cómo el seguimiento de las obras, pero después ya no volví a tener contacto con Zamorano, por eso, por esa especie de fama que tenía de un año, de que no era fácil acceder a él. Pero sí que me acuerdo que en 2003, cuando acudo Pepe, que mira que Antonio Bonet me abrió las puertas sin ningún problema y tuvimos, bueno, pues periódicamente cuando yo venía fuimos haciendo un inventario porque él no tenía nada. O sea, llamaba la atención, Pepe, ¿qué obras tienes? Pues a malas pelas, ya lleva el hombre ya perdiendo facultades, pues recordaba obras, es más, en esas hojas, esa carta que se descubrió en esa locución, como en el año 91-92 hace una carta presentándose a alguien y es una mínima de obras de la que relata. Es decir, yo tuve que, bueno, pues la prensa, los documentos que yo tenía, lo publicando en revista, sacar cuál era el inventario de esas obras, ir recordándolo con él, porque realmente Pepe no tenía nada. Eso que quedó escrito, y después ahora, después de la muerte de Pepe, cuando se han entrado por su casa a ver cuál era, a investigar o sacar los documentos que tenía, pues allí se han encontrado ese listado en el que dice listado de obras de Zamorano a fecha de 2003. Bueno, pues ese documento lo hicimos, ese documento se lo pasamos a Bonet y luego al final Bonet le pidieron que su tesis doctoral solamente fuera de imagineros que habían trabajado en Madrid después de la Guerra Civil, y sé que metió a Zamorano, que bueno, en Madrid solamente estuvo su época de aprendiz y de trabajador. Y así seguimos. Más o menos, pues conociendo de la obra Zamorano, y cuando uno sale de afuera, pues ya digo, con todos mis amigos, con toda la gente que hemos conocido ahí en la Vega Baja, pues como, oye, pues Zamorano, sus vírgenes, tal, te la distinguía entre sus obras, siguiendo en sus vírgenes ese estilo a lo mejor más arcillesco, pero totalmente diferenciando y marcando diferencias con todas las dolorosas de Sánchez Lozano. Pues características, yo a lo mejor le ponía alguna pega, oye, pues mira, es que ese Cristo tal, no, o sea que la gente tenía claro qué es lo que veía y qué es lo que teníamos. Ya para el año, yo no sé si había fallecido o no Pepe, y fue de 2008-2019, empezó ya, en esos comentarios de cofrades de la Vega Baja, a enterarnos, a empezar a comentarse que Crevillente quería organizar un congreso internacional de imaginería porque no podía hacer los encuentros nacionales de cofradías. Y entonces ya dije, oye, bueno, pues si eso se va a hacer en Crevillente y yo más o menos aquí tengo contactos, pues voy a ver si podemos meter la obra de Zamorano, que se conozca. Yo entonces no me veía preparado a lo mejor como crítico, pero sí que empecé a recopilar toda esa información y todos esos datos que la gente que me hablaba bien de Zamorano, pues yo tomaba nota, decía, a fulano hay que preguntarle sobre esta obra o y fui acaparando datos. Zamorano falleció, y entonces, bueno, pues con Carlos María, con el antiguo presidente de la Virgen del Dolor, que lo conocían más directamente que Zamorano y sus vínculos familiares que tenían con él, preparamos un artículo para la revista de Pasos de Semana Santa, donde, bueno, pues hicimos una presentación de su obra, unas características, sin profundizar mucho a nivel crítico, y sí que intentamos, bueno, pues ese inventario que teníamos, llevarlo a ampliarlo. Es decir, bueno, pues a lo mejor salíamos de allí, veíamos alguna imagen o que podía ser Zamorano o sabíamos que estaba allí, pasábamos por esa localidad y se le hacía alguna fotografía para intentar ampliar ese inventario de obras que realmente no existía como tal en la casa de Zamorano y sigue sin existir. Es decir, no hay ni facturas, ni notas de pago, nada. Allí no hay nada, solamente, bueno, aquellas obras que en algún momento pudo fotografiar, es lo que, mira, no la teníamos, por ejemplo, inventariada, pero sí que hemos dicho, oye, pues esta obra que está aquí fotografiada, que es de aquí, que se ve en el patio, que está aquí en su estudio, pues ¿dónde estará o dónde se puede encontrar? Planteamos de nuevo el inventario y eso pues seguía ahí dando vueltas. Cuando nos enteramos que está el primer congreso de imaginería religiosa en Cuenca, en Crevillente, entonces ya estaban la gente de la asociación José Zamorano, pues les comento, oye, vosotros estáis preparados, estáis trabajando, quizás una faceta que podéis realizar. Digo, yo en este primer congreso voy a trabajar sobre San Rafael, vosotros trabajar sobre Zamorano. Las circunstancias personales de ellos, pues no hizo posible o no se fue posible que se presentara el trabajo. Y yo me quedé diciendo, bueno, pues como hay otra vez el congreso, pues yo voy a ver si meto el trabajo de Pepe. Cuando veo que se presenta otra vez o anuncian otra vez la presencia del congreso,
veo, por los contactos que yo tengo, veo que va a haber más gente, que va a subir el nivel, pues hay un poquillo, la verdad, que me achante. Digo, a ver si voy aquí hablando de Zamorano y me dicen que, claro, porque hay normalmente en estos congresos académicos, pues lo que se valora pues es principalmente los becarios universitarios, que es gente que ha sido allí con su trabajo para hacer punto, para hacer currículum, pues no como un señor, como cuando yo estaba presentando el PowerPoint, el presidente de la Junta de Cofradía del Cliente me dijo, ¿y tú qué eres? Digo, pues yo profesor de informática. ¿Cómo? ¿Y estás en Historia del Arte? ¿Y estás en esto? Digo, sí, digo, mira, de pequeño nací en la placeta de San Roque, allá al lado del Cristo de Medinaceli, me metí en la cofradía y en esto sigo. Y el hombre se quedó diciendo, no, si yo también, si yo soy arquitecto y estoy también metido en lo de la Semana Santa. Fíjate. Que el hombre acá me dijo, oye, pues sigue también tú, sigue investigando, sigue trabajando. Ya digo, presentamos en Crevillente la ponencia, que luego, bueno, pues va a quedar publicada en unas actas que que publica el Instituto de Estudios de Investigación de la Diputación de Alicante. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió la conferencia de Albacete y lo que está surgiendo como en el día de hoy. Y cuando, bueno, pues tienes que contar quién es José Zamorano, ¿por dónde empiezas? A ver, digo esto, ¿no? Porque aunque nos tendrás que contar un poco en ese inventario cuál podríamos considerar la primera obra de Zamorano, si se tiene ese dato, y la última también incluso, porque claro, a ver, lo hemos oído siempre, incluso en un momento determinado que tengo la oportunidad de hacerle una entrevista, pues sale aquello del niño del molino que hace figuricas, ¿no? Sí. Entonces, sería un poco difícil de saber qué es lo primero que hizo José Zamorano, ¿no? Pero como obra más o menos conocida. Pues como obra conocida, hay, al mirar en los papeles, ahí resulta que él se va en el año 46-47, se va a estudiar a Madrid, a prepararse, ¿no? Pues resulta que cuando viene en ese verano, él trae hecho un busto de una especie de Cristo de un Ecce Homo, que el entonces periodista Antonio Andújar, del diario Albacete, viene y lo entrevista. Y un poco, bueno, pues él reivindica su figura y un poco, pues, él se fue a estudiar a Madrid con una beca o con una ayuda del Ayuntamiento de Allí y de la Diputación Provincial, un poco pues lo que intenta es decir, vender su trabajo. Y él habla de esa imagen que hace en Madrid y que trae para acá, que en un vídeo se ve y hay fotografías de ese busto de Cristo en blanco y negro, y después hay uno que no sé si es después la volvió a rehacer o es que como la repolicromó o le hizo algún... Sí que está esa foto antigua, está en un vídeo de los años 90 que se ve, y después hay una foto más actual, pero es decir, bueno, ese busto de Jesús está ahí. En ese mismo verano vuelve a hace una réplica de la Dolorosa, que también el entonces periodista Antonio Andújar habla de que era, vamos, lo más parecido y lo más semejante a la Dolorosa de Salcillo. Con anterioridad, pues sí que está en esa figura y por ahí una foto muy peculiar que se ve ahí a Zamorano con sus pantaloncicos cortos y sujetando una pequeña Dolorosa. En los inventarios que han estado realizando, pues sí que se ve como él hace esas figuras, esos anticos, esas cosillas que él hacía, donde se ven, bueno, pues réplicas de la Inmaculada, de lo que sería nuestra Virgen de Rosario, algo de ellas, decir que sí que esas pequeñas cositas que él hacía, pues algunas muestras aún quedan ahí en el molino. Y la última obra, por lo menos cuando tuve la oportunidad, junto con Vicente Lozano, de tener una larga y tendida charla, entrevista con José Zamorano, tenía allí una intentona, según él, de volver a crear la Virgen de la Cruz, la Virgen de la Amargura, que él mismo decía que va, y no lo he conseguido. No he llegado a hacer, a superar a la Virgen de la Amargura, ¿no? No sé si esa sería su última obra. Él aún sigue estando en el molino, en el taller se le quedó esa última réplica de la Virgen de la Amargura. La Virgen de la Amargura se la vuelven a solicitar en Albacete, se la vuelven a solicitar en La Roda, se la vuelven a solicitar en Pozo Cañada, y al final no tengo el dato ahí confirmado si realmente se lo llegan a solicitar para hacer alguna localidad o él es de su propio ser, decir, bueno, vamos a intentar volver otra vez a los orígenes o tener esa imagen en casa. Es decir, él hace una Dolorosa a su hermana que se la reclaman los de Alcadozo y en la Dolorosa que hay en Alcadozo. Y entonces, a petición de su hermana, le vuelve a hacer una Dolorosa que durante años está en el dormitorio de su hermana. Es decir, él no sé si realmente fue por algún tipo de control, porque él hace para Alcira también una especie de una imagen de cautivo
que no procesiona, pero sí que tiene, por ejemplo, lo que te comentaba, es decir, hay unas jornadas cofrades a nivel de toda la diócesis de la Comunidad Valenciana, y exponen toda la imaginería que tienen de allí en Arcira. Pues claro, pues este cautivo salió y estuvo expuesto. Entonces, por ejemplo, a través de Paco Zaragoza, oye, me mandó fotos, y ¿tú sabías que estaba esta foto en allí? Y digo, pues mira, no. Y entonces llamaba la atención ese tipo de cautivo, ese tipo de Jesús, pues totalmente diferente pues a esas obras más valencianas de aquellos estudios que hubieron en Valencia de la Guerra Civil. Y también, bueno, pues apartándose, o sea, cogiendo pues algunas características de estas obras del Levante, pero también, bueno, pues reflejando algunas cosillas de su decir, un cautivo que llama la atención, que no he vuelto a localizar las fotos, porque digo, fue a través de los móviles, que él conforme estaba allí me envió las fotos. Y bueno, pues sabemos que en Arcira hay un cautivo de Zamorano. Rafa, cuando das a conocer en esta charla, en esta ponencia, a José Zamorano Martínez, no todos, pero dinos qué datos te gusta dar, cómo das a conocer a esta persona, a este personaje. Pues llama la atención, bueno, pues esa forma que él tiene que se da en muchos artistas, bueno, esa necesidad de crío en crear la imaginería, ese llegar a querer ser escultor, como él se va a Madrid a aprender de los talleres de los que entonces, bueno, pues eran grandes creadores y grandes artistas, como es Cuyá Valera, que aquí es su madre, todos se ha comentado muchas veces que la madre de Zamorano está aquí, Cuyá Valera en Ellín, cuando en el año 1945 viene el Nazareno, viene el Paso Gordo y habla con él, pero es que con anterioridad Fernández Andes está aquí en Ellín, que viene a tallar una imagen, y Zamorano iba todas las tardes aquí a la Fonda Tienza a departir con Fernández Andes. Es decir, él se va a Madrid. Allí se forma una de las cosas que ahora, que al conocerlo, pues dice, bueno, ¿por qué este interés de Zamorano por todas las obras griegas, digo, por todas las obras, estas esculturas griegas y romanas que todos conocemos, alguna vez hemos visto, porque a lo mejor nos han intentado hacer pintar? Bueno, pues en esos años, en el año 46, 47 por ahí, estaban en Madrid, en el Casón de Buen Retiro, que eran reproducciones que ahora están en Valladolid, en lo que conocemos el Museo Nacional de Escultura. Ahora está en 3 edificios, pues uno de esos edificios están todas estas reproducciones, que es las que Zamorano le hacían dibujar y recrear. Es decir, bueno, como Zamorano después se va a Valencia, y como en Valencia ve que no le están dando formación en escultura, se viene aquí allí, él empieza a trabajar, bueno, pues por libre, y es una persona que llama también la atención, tendrá algunos elementos, algunas pegas en su obra, pero hay que tener en cuenta que él lo hacía todo. Es decir, él cogía la madera, él se preparaba sus ambones, sus juntas para crear, y al final también policromaba, es decir, hacían todos los pasos. Y unas cosas que también hay veces que claro, nos encontramos que la obra de Zamorano tiene que pasar por restauración. Pues nos encontramos que él tampoco tenía así muchos medios, él tenía que comprar, pues a lo mejor la madera aún sin secar. Tenemos otro problema, es decir, su casa es el molino está por el agua pasando continuamente. Aún estamos viendo que por allí un pasa el aceite. Bueno, pues Zamorano tenía que, para secar las maderas, llevarlas a la panadería de Noé, que está en la calle Cruz. Lo que sabemos, los que tenemos cierta edad, reconocemos dónde estaba el horno de Callejas, el horno de Continico, pues enfrente de una panadería, y ahí llevaban los tocones de madera para que se secaran. Es decir, él tenía que hacer con el calor de, es decir, él tenía que hacerlo todo. Él hacía todo, y al final tenía que policromar. Esto es importante porque, claro, muchas veces cuando se hace una valoración de la obra de Zamorano, pues se le nota algún fallo, ¿no?, en la policromía, en tal. Pero es que, claro, es que hay que decir que esto no era lo habitual. Lo habitual, pues, era el escultor esculpía, pero después tenía su equipo, claro, que era, pues, los que pintaban la imagen, los que policromaban la imagen, para ser más exactos, los que preparaban también los materiales, las maderas y demás, y él, en principio, pues como bien dices, lo hacía absolutamente todo, y además con materiales, hay que decirlo también, desgraciadamente, no de mucha calidad, porque no había dinero. Sí, era la madera de pino, todo el mundo hablamos ahora todo el mundo, imagen de cedro, imagen de tal madera, pues mira, el pino de Suiza como
como en mejor material. Sí que a lo mejor al final de su vida pudo trabajar el cedro en algunas de las vírgenes, pero él era como mucho de material pino o pino de Suiza. Y date cuenta que hablamos mucho de Martínez, de gran Martínez Montañés. Bueno, pues Martínez Montañés era escultor y José Pacheco, que fue el suegro de Velázquez, el que policromaba. Estamos viendo las obras de Cuyá Valera, y Cuyá Valera compartía con Marco Pérez el mismo policromador que era Jimeno. Es decir, una cosa es que me acuerdo que Bonet me lo contó, tal Jimeno, que lo había conocido, que le dijo, mira, yo trabajé con Cuyá Valera y trabajé con Marco Pérez. Bueno, pues resulta que estando en Cuenca me hago con un vídeo de la Semana Santa de Cuenca, de los pasos de allí, y me pongo a ver detalles de las imágenes. Bueno, pues la misma estofa que yo reconocía de haber visto aquí en los mantos de nuestro Paso Gordo, esos mismos modelos estaban en esas imágenes de Cuenca que pertenecían a Marco Pérez. Entonces recordé, claro, es Jimeno el que policroma, iba al taller de Cuyá Valera y policromaba, o iba al taller de Marco Pérez y policromaba. Pasó una cosa, estando en Crevillente, en esto del Congreso, bueno, pues al día siguiente, pues una chica expuso un trabajo sobre Galarza, que es el escultor que es de la Santa Cena de Orihuela, y otras imágenes de allí, y sobre, bueno, también, pues, esta chica lo estudió más sobre la restauración. Pues resulta que este señor, este escultor, que allí, bueno, se le estaba dando todo el valor a su obra, él no policromó nada. Él tenía su estudio, hacía sus imágenes, y al final los policromaban a otros. Pues mira, pues Zamorano, para bien o para mal, obra que entraba, obra que terminaba, y no tuvo ni un aprendiz, ni un chaval jovencillo que por ahí le ayudara. Pues se cuenta que hubo alguien que, leyendo por ahí, que le quiso echar una mano, y él reconoce que se le fue a la hora de sacar de puntos, que bueno, pues fallos que no marca que alguien tuviera, pero que él nunca permitió, o su obra tampoco le permitió en dar más trabajo, o él tampoco quiso, profundizar más, en meterse en crear más obras. ¿Qué estilo podríamos decir que tenía José Zamorano? Pues él le gusta decir que tiene un estilo clásico propio, y si nos vamos fijando, pues sí que es verdad que se basa en esa confección o esa gramática, además de esas obras clásicas, de unas anatomías bastante conseguidas, en algunos momentos, bueno, pues a lo mejor con una corpulencia ciertamente excesiva, pero llegando a un naturalismo sin demasiada idealización. Es decir, realmente son obras, son personas que vemos muy humanas, pero al mismo tiempo con una divinización bastante lograda. Uh-huh. La inspiración, bueno, pues propia de aquella época, ¿no? Que a lo que nos remitimos precisamente con ese sobretítulo que ponías a la conferencia, la edad de plata, ¿no? Había, bueno, pues un momento en el que, bueno, pues se bebía un poquito de los clásicos, e incluso pues había alguno que quería buscar un toque más personal, ¿no? Como podría ser el caso de José Zamorano, sí, no, aunque ahí estaban esas iconografías. Zamorano reconoce, es decir, él también cuenta, es decir, cómo él se fijaba en las grandes obras, en la teatralidad y monumentalidad que daba Cuyá Valera. Él también se fija y habla de cómo él, cuando iba al estudio de Fernández Sandes, le rebuscaba las carpetas, los dibujos que tenía Fernández Sandes, para buscar los mínimos detalles sobre la belleza de las imágenes, cómo tener que llegar, bueno, pues casi a la máxima definición o la definición más fina de cada uno de esos golpes de gubia. Al mismo tiempo, él reconoce que hay un personaje o un escultor que es Adrián Ferrán, que lo tiene como de profesor de modelado, que es un escultor que no trabajó nada para la obra religiosa, pero sí que es un escultor que después de la Guerra Civil aquí en España pues trae las vanguardias, los nuevos materiales, y él siempre, bueno, pues digamos que es lo que él también fue un nuevo pedagogo a la hora de enseñar, y él siempre lo comenta diciendo, bueno, pues ahí está Adrián Ferrán, con el que recibió las nuevas ideas. Él también se fija en Victorio Macho, que quiere haberlo conocido y no lo llega a conocer. En Benlliure también, es decir, él ve aquí nuestro yacente, y él, por ejemplo, cuando va a hacer el yacente de Tobarra, pues sí se ve ahí un regusto por nuestro yacente de Benlliure. Es decir, que él sí que se va fijando e intenta pues darle como dice, él quiere ser propio. Esas imágenes, cuando él tiene que recrear un paso, pues lo hace diferente. Él hace una negación de San Pedro para Allín, y años después hace una negación de San Pedro para Albacete totalmente diferente. Hay unos detalles que puedes ver comunes, pero cambia. Es decir, él tiene que hacer un San Pedro, y conforme él va envejeciendo, pues también va envejeciendo en su San Pedro, o se vuelve a una iconografía más clásica. Es decir, él intenta no repetirse. Le piden las
la Virgen de la Amargura. En cada una las vas a encontrar diferente. La de Albacete, que hace 10 años después, la hace una Virgen aún más joven, más delicada. Hace 3 magdalenas igual. Las 3 las ves diferentes, llaman la atención. Lo que ahora que me de la Magdalena igual. Hacen en el 2005 una exposición de Santa María Magdalena en Monóvar, que allí, si no recuerdo mal, es la patrona. Intentan traer pues imágenes de Magdalena de toda la zona. Allí se pone la Magdalena de Pozo Cañada, que no está, la verdad, no está tan lograda como la de Albacete. Y llamó la atención, y mucha gente de la que estuvo por ahí, oye, pues he visto una imagen de tu pueblo, he visto la Magdalena. Esa imagen allí, comparada con las otras, pues llamó la atención por la forma en la que estaba tratada, esa finura, y esa otra manera de ver, bueno, pues diferenciándose de otro tipo de obras, que siendo, bueno, pues no de talla completa, que es imagen metida, pero sí que llama la atención. Y una de las cosas, bueno, hablando de, fíjate, me pasó una cosa, ahora en el trabajo yo destaco la obra de la Magdalena de Albacete, pero en el 1196 esa imagen está al culto en la iglesia de Fátima. Pues yo acudí allí pues a una boda de un amigo, y la verdad que cogí un cabreo, porque estaba tan mal vestida. Digo, pues si esto lo he visto yo, pues la dejo mejor. Y claro, es decir, esa imagen donde, bueno, ¿no? Esa imagen, es decir, esas imágenes donde, bueno, vale, tenemos esa cabeza, esa faz y esas manos, tienen que estar acompañamiento pues de esa vestimenta propia. Y entonces, claro, si eso lo descuidas, pues también desmerece la obra de Zamorano. Que Zamorano, en estas imágenes de vestir, pues él también reconocía o daba unos principios de cómo tener que vestida, dejaba algo de patrones y unas indicaciones porque él le gustaba así, o él pensaba que sus obras, o esas imágenes de María, quedaban así vestidas. Le gusta, por ejemplo, a la hora de poner en los mantos, pues no que le tape la frente, sino un poquito más para atrás. Sí. A ver, para un ellinero, alguien que conozca muy bien nuestra tierra, si le preguntáramos cuál es la mejor obra de José Zamorano, pues seguramente que cada uno pues elegiría uno, ¿no? Que si el Cristo de la Misericordia, que si la Virgen de la Amargura, San Pedro, no sé, cada uno, lógicamente, por otros, entre comillas, intereses personales, ¿no? Pues se debancaría por unos o por otros, ¿no? Pero cuando se habla de José Zamorano fuera de Ellín, cuando se hace por parte de personas, pues eso, que estudian a otros muchos escultores, ¿no? ¿Cuáles son las 2 o 3 obras más importantes que notas tú que resaltas sobre las demás? Si es que hay alguna, porque claro, se puede hablar de la creación en general, ¿no?, de un artista, pero siempre hay cosas que sobresalen, ¿no? Y en este caso, dentro de la imaginería, porque hablaremos también un poquito más adelante, que también algo de obra civil hizo, ¿no? Pero sí. Quizás menos importante y representativo de su trayectoria, ¿no? Aunque también. Pero a nivel, pues eso, devocional, ¿qué 3 imágenes podrían ser las más importantes? De lo que se conoce de procesionar, pues digo, de todo lo que es la Virgen de la Amargura, que todas son conocidas, al final pues toda la gente te cita y te viene a la primera, a la Virgen de la Amargura de Ellín. Llama la atención también el Cristo de la Preciosísima Sangre, porque también se aparta esa iconografía del ángel a lo que se conoce más en la zona murciana del Cristo de la Sangre, de la cofradía de los Colorados, otras réplicas de Casa de Zamorano. Llama mucho la atención la Samaritana de Torre Don Jimeno, que después ya a lo mejor no la hemos conocido en esa policromía original, llama la atención. Llama también la atención nuestra Samaritana, es decir, otra de esas cosas que aquí tenemos nuestra Samaritana, y cuando me voy a trabajar a la Vega Baja, me voy reconociendo que a pueblo que visitaba, allí también estaba la Samaritana, ¿no? Y entonces, en ese estudio que yo me pongo, llama la atención como casi todas, seguramente ya todas, que todas las samaritanas son de vestir, la samaritana con Jesús sentado en la del pozo, todas de vestir, y como la obra llinera es tallada. Pues también llama la atención, porque no está la gente acostumbrada a encontrarlo, pues la obra tallada. La Magdalena de Albacete, ya te digo, ahora que se están preocupando, o por lo menos le hacen una presentación, bueno, pues más apropiada. Es decir, el año pasado, en esa exposición que se hizo en Albacete de homenaje a Zamorano, pues se pudieron apreciar las obras y llamaba la atención.
como otra obra a lo mejor que la tenemos menos conocida, que es esa Verónica que tenemos que hay en Lieto. Es decir, que hay obras que nosotros a lo mejor las tenemos, pues son las que tenemos aquí, las que vemos cuando nos acercamos a nuestros templos en Semana Santa, pero ya digo, a lo mejor hasta a mí mismo algunas de las que presenté aquí en el trabajo, pues ya no sé, no te podría decir ahora mismo. Me llamó la atención un San José que hay en una parroquia de Villarroledo, donde representa a Niño Jesús, pero ya casi de adulto, casi un adolescente. Es decir, no estamos acostumbrados a San José con el niño, pero eso es San José y el Niño Jesús. No, San José y un hombrecito, el Niño Jesús. Y al mismo tiempo se le ve, bueno, pues ya una madurez en el San José, una madurez en el niño, pero con una tenura, una relación de padre e hijo. Es decir, que es otra obra que yo no la conocía, pero yo al conocerla pues también llama la atención, y cuando pones la fotografía, ahora que hemos conseguido una fotografía de calidad, pues dices, oye, pues qué valor tiene. Es decir, hay obras, mira, ahora que cuando se ha entrado al molino y se ha emitido hacia la caída de Zamorano que hay en Calasparras, pues la verdad, con el paso de los años vas viendo fotografías y prefieren no enseñarlas. O sea, tú ves, pues sí, la caída de Calasparras, y un poco pues la escondes. Ahora que se han sacado fotografías de originales de cuando dice luego de antes de salir del molino, pues hay fotografías que parece que son imágenes de una película. Es decir, ese Jesús ahí en el suelo intentando recomponer la figura, recomponer su persona, y llama la atención. Como decimos, hombre, obra de Semana Santa muchísima, obra religiosa muchísima y buena. No sé si alguna vez llegaremos a saber exactamente las obras que realizó. No sé cómo va ese estudio de las obras, pero no sé si se ha conseguido todas. Yo creo que no, porque ya en el año 1967 habla de que tiene más de, la cifra que la tengo por ahí apuntada, no sé, más de 150 obras, y habla que va a tener más de 100 bustos. Y la verdad que durante esos años él tenía una forma de representar a aquella persona que se le ofreció o que le pedían, que decir, vale, consigue esa representación al natural del señor que posaba, o de la señorita o la familia que quería estar ahí, pero al mismo tiempo lo sacaba con una delicadeza, y que, o sea, se ven fotografías del señor o la señora posando y la imagen que salía, y dices, oye, pues da gusto verlo. O sea, alguna vez dices, oye, pues si el que está ahí el busto casi que está de mejor que ver que el señor aquí que está aquí, o sea, que no era que Zamorano lo lograba. Pero claro, pues eso fue muy demandado. Él también, solamente decir, pues mira, al señor que le proporcionaba el barro para poder trabajar, que eran de los tejeros allí de las puertas de Madrid, pues a este señor pues le regaló su gusto, ¿verdad? Y la familia por ahora con mucho orgullo lo tiene. Es decir, que muchas veces, bueno, pues esa gente que se relacionaba con él, médicos y demás, venga, pues le hacía réplicas y demás. O sea, que existe mucha obra, porque claro, en aquellos momentos él trabajaba, se la demandaban y salió fuera de nuestra localidad. Dice, ahora, por ejemplo, te pones a leer, ahí viene el año, viene de Valencia, y antes de irse a la mili, pues hace unos desnudos y unas imágenes para el Teatro Victoria, para el señor Guerrero del Teatro Victoria. Pues yo acudí al Teatro Victoria y digo, oye, por algún lado de aquí del teatro hay algunas obras de Zamorano. Entonces me dijeron los familiares, mira, fue un regalo que le hicieron mi abuela, mi abuelo, para su despacho. Pues unos desnudos, unas imágenes, que al final, bueno, pues las tiene mi tío. Ahora vas a decir, bueno, pues la gente le fue demandando obras, y ahora, bueno, pues creo que es aquel que o aquellas familias que lo puedan tener, pues es un orgullo, y a ver si alguna vez, bueno, pues se van haciendo exposiciones y se van conociendo, y puede aparecer todas esas creaciones. Como decíamos, también obra civil, ¿no? Sí. También bastante obra civil, quizás menos conocida que la religiosa, pero en este afán de hacer de todo, como decíamos anteriormente, José Zamorano también tiene... Sí, no, él siempre recuerda, y lo que tenemos más presente, la imagen de Félix Rodríguez de la Fuente, recuerda la imagen de Mariano Tomás, es decir, de cómo él le hace el busto y lo pone sobre una repisa que son unos libros. Él llegó a hacer también no sabemos, el Jardín Martínez Parras, hay una imagen de Martínez Parras. Él también la llegó a hacer, pero resulta que en esos momentos estaba aquí de juez un familiar de Cuyá Valera, y lo que hace es que la imagen, al final, la imagen que ponen en el jardín es la de Cuyá Valera, y la imagen de Zamorano, de Martínez Parras, aún está allí en el molino. Es decir, aquí al lado, en el asilo, tenemos esas imágenes que hace en bronce, en el que representa la fundadora.
imágenes en piedra, un dato que todos vemos cuando vamos a la Asunción, al pórtico de la Asunción, ahí vemos los 4, bueno, no son 4 evangelistas, hay evangelistas y también está San Pedro y San Pablo. Nadie pensamos que esas 4 obras en piedra son de Zamorano. O sea, por esas 4 obras, 3 son de él y la otra es una obra anterior que él la restaura y le pone la cabeza. Nunca mejor, cuando hablamos de Zamorano, nunca dice, y las 4 obras, y los 2 evangelistas y 2 apóstoles que tenemos en el pórtico de la Asunción. En otro que sí que yo lo tenía ya apuntado y gente me decía que no puede ser. Digo, pues mira, la gente que visite el santuario de Belén, de la patrona de Almansa, pues allí también tiene obra en piedra en lo que es en la entrada, en el pórtico de entrada. Es decir, que hay otra serie de obras que no relacionamos con la Semana Santa y que está ahí. Él también, sí que en un principio, en los primeros años, también pinta, bueno, pues también lo hace un poquillo, bueno, pues para sacarse un dinero y después ya abandona la pintura y solamente se lo dedica, bueno, pues para trabajar para él. Es decir, un poquillo, bueno, pues para armar algunas ideas que él tenía. Lo que sí está claro es que cuando ves una imagen de José Zamorano o un trabajo, sabes que es suyo, ¿no? Eso me ha pasado, por ejemplo, muchas veces, visitas a Lietor, dices una imagen que tenemos allí en la iglesia del convento, sí, que es de la Verónica, que además yo siempre hago la misma prueba, ¿no? A gente de Yin con la que vamos a ver las momias o vamos a ver solamente el órgano o algo así, me lo llevo al convento. Al convento, bueno, cuando voy al convento, al lugar donde se encuentra, no me viene a la cabeza ahora mismo, al retablo, allá a la capilla. A la capilla, eso es. A la capilla donde está, y simplemente le digo, mira qué Verónica. Y todos terminan diciendo, oye, me resulta familiar, no será de Zamorano, ¿no? O sea, que la obra de Zamorano, yo creo que entre que la iconografía es muy propia, sí, y que el estilo también es muy personal, es fácil de reconocer, sí, en la mayoría de los casos. Él da unas características cuando representa a la mujer, igual que a lo mejor te daba esas características que hace sobre los hombres, pues a las mujeres también le dan una fisonomía propia que es característico de escultor. Es decir, cuando uno ve una obra de Cuya Valera, unos Cristos, al final también le saca el parecido en el resto de obras. En Zamorano también hay llama la atención. Cuando uno va leyendo y todo lo que se ha publicado Zamorano, decía, el estilo Zamorano, un estilo muy llenero. Y dije yo, bueno, pues ¿qué es eso de estilo llenero? Yo me acuerdo que le dije a esa mujer, oye, tú, fíjate un momento, tú a las caras de las vírgenes le ves caras de llenera, y mi mujer me decía, oye, ¿pero qué me estás preguntando? Y decía, a lo mejor, y yo me acuerdo que es verdad que estando en colegio en Martínez Parra, que ya leía algunas cosas de esas, conmigo fue una prima sobrina lejana, una hija de Zamorano, el que tenía el molino en la calle Roche, y yo me acuerdo ya de entonces decir, y tú tienes cara de virgen de la de Zamorano, porque no sé, siempre se ha dicho eso, una imagen muy lleneras, un llenerismo en sola. Bueno, pues, ¿qué es eso? Bueno, pues quizás es eso que estamos acostumbrados a ver esas imágenes, a ver esas representaciones, que en tal que vemos ya decimos, oye, nos salta esa alerta de decir, oye, esto lo conozco, esto es de Zamorano. Rafa, ahora entramos, si quieres, en algún detalle más sobre aquellos que buscaste y que presentaste en estas ocasiones sobre Zamorano, pero a mí me gustaría en el plano personal, ¿no? Tú que has investigado tanto, que bueno, pues has ido siguiendo su trayectoria, su vida, de la obra de Zamorano, ¿a ti qué más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que has visto? Aunque esto es arriesgado. Hombre, a un ellinero en Ellín preguntarle esto es arriesgado. Yo ya digo, yo es que muchas veces me preguntan, yo es que no me acuerdo que ha ido por época, es decir, yo me reconozco que hay una época que para mí la Virgen de Ellín es la Virgen de las Penas, pero situaciones particulares, situaciones que yo vivía y yo reconozco, es decir, pues yo, o sea, no sé, casi estuve a punto de hacerme de la hermandad de San Antón. Pues ahora en estos años después, pues se intenta uno, a ver, decir más con esa mirada crítica. Y la verdad que es difícil. Uno sí que es verdad que a la Virgen de la Amargura, a la Virgen de la Cruz, un poco también, porque últimamente decir, bueno, esta obra que está ahí, que no te la encuentras en ningún lado después. Es decir, a nadie se le ha ocurrido coger una Virgen y hacerla abrazada a la cruz. Y bueno, ¿por qué? Sí, vale, está claro que aquí en Ellín estaba el paso de la Santa Cruz, que salía sola, llega Zamorano, tiene esa Virgen que hace ni más ni menos que con unos tocones de madera
de teatro principal, cómo que a él se le ocurre abrazar a la cruz. Porque eso a ningún escultor se le ha ido a decir. Entonces ya, me decía una de las facetas que después de estos últimos años, yo cuando he estado, que he cursado por ciencias religiosas, es decir, cuando alguien habla ahí de esa imagen últimamente, o sea, de las atribuciones, o estas advocaciones, o estas consideraciones más teológicas que se le hacía a la Virgen, que era el de redentora, y bueno, pues ahora María también es corredentora, también me acuerdo aquí cuando al principio en allí viene la Virgen del Perdón, y la gente dice, no, pues es que la Virgen no perdona, me acuerdo de esas discusiones algunas veces ahí con Vitoriano, dice, no, pues la Virgen también es corredentora, dice, bueno, de alguna manera, decir, si la redención nos llega a través de la muerte de Jesús de la cruz, hay María abrazada a la cruz, y yo lo comentaba en Albacete, aprovechando que la conferencia fue dada en los salones en el salón de actos del obispado y que vean allí varios religiosos, digo, pues yo aquí voy a lanzar la idea y a ver qué me condice. Realmente, bueno, pues esa imagen que no se da en el resto de todas las creaciones escultóricas o semanas santeras o hasta religiosas como María abrazada a la cruz, pues sí que es últimamente la que estoy más investigando, voy intentando ver, porque creo que donde uno la aparezca con ella o la saque, pues va a llamar mucho llama la atención, tanto por su belleza como por lo que representa. Bueno, te veo muy, muy delicado a la hora de dar la contestación, que por otra parte ya decía que es complicado a un ellinero en Ellín preguntarle esto. Hay una obra que es menos conocida y así nadie se molesta menos, que es el crucificado que hay en la capilla de Compañía de María, que era una obra que más desconocida, que cuando la expusimos en la exposición Raíces, ¿no? Con esta exposición realizada por la Asociación Cultural Cipriano Campo de Ellín, pues que la gente le llamó la atención, o sea, cómo ese crucificado sin nada de policromía sobre la madera, pues cómo imponía, es decir, cómo te llegaba sin esos efectos que tiene, bueno, pues esas policromías donde te dan la sangre, esa viveza en la cara, no, es decir, o esos ojos, es decir, realmente sobre la madera, como Zamorano hace que nos acerquemos a la obra y realmente sintamos lo que es un crucificado. Aunque nos quedan todavía unos minutos de programa, sí, Rafa, que a mí me gustaría también, lógicamente, que no sea todo lo que yo te pregunto, las curiosidades que a mí me van apareciendo, las que den forma a este programa, ¿no? Después del trabajo, porque claro, yo tengo aquí delante, no lo ven nuestros oyentes, no sé, no lo han numerado, sí, 62, puede ser, estoy viendo por aquí. Sí, 62 diapositivas que son las que presenté en la conferencia de Albacete, porque claro, ahí lo que le interesaba a la gente era más que mis palabras, pues ver, es decir, siempre cuando uno da ese tipo de charlas sobre esas imágenes, pues uno primero pone esas imágenes, es importante el acompañamiento, acompañamiento visual. Tengo este trabajo aquí delante que me parece inmenso, y claro, y sería injusto, ¿no? Que quede como que lo hemos, sacado aquí a la palestra y no, pues no, porque no hemos hablado, yo creo que ni un 10% de este trabajo que realizaste. Por eso, a mí me gustaría también que te tomes unos minutos, si es necesario, para que nos cuentes cosas importantes que diste a conocer en esa cita y que, lógicamente, sería bueno también que conocieran los ellineros, ¿no? Esas cosas que no quieres que termine el programa sin comentar. Pues allí quise remarcar esas iconografías, esas representaciones de Pepe, que son diferentes, como esa Virgen de la Amargura, ese Cristo de la Preciosísima Sangre, ese San José que antes te comentaba. Llamé también la atención, es decir, aquí cuando llegan los años 60, la producción para las cofradías disminuye. Parece que Zamorano tiene menos horas, pero realmente en eso Zamorano, que es un adelantado a lo que después se va a pedir para las iglesias. Y todos conocemos cómo a partir de los años 60, los años 70, hay imágenes en las parroquias que van desapareciendo, los sacerdotes quieren tener menos imágenes. Y, bueno, hay una nueva normativa sobre ese arte y cuál es la presencia de las imágenes en las iglesias, donde se pide, bueno, pues menos policromía, menos aderezos, y Zamorano resulta que ya tenemos al principio de los años 60 realizando esas imágenes en madera sin policromar, es decir, es ese yacente el crucificado que he dicho de Compañía de María, ese yacente que hace para Tobarra, es decir, que yo yo soy yacente, pues había visto fotografías que siempre he compartido con amigos de Tobarra o revistas de Tobarra, y veía, pues eso es un yacente, creo que tenía hasta dos, o un yacente tapado con sábanas, y después en este curso que hice, en cada tema nos hacían unas fotografías de unas imágenes y teníamos que examinarlas.
pues yo me encuentro pues allí un yacente en madera, y yo al principio lo reconocí porque vi que la marca de agua era del fotógrafo de un amigo de Tobarra. Digo, anda, este es de Tobarra porque es el fotógrafo de Tobarra. Y ya me fijé, digo, leche, si este es de Zamorano. Pues yo no reconocía esa obra de Zamorano como en el año 61-62 Zamorano se atreve a hacer un Cristo para una procesión de Semana Santa sin policromar. Eso ya fue un adelantado a su tiempo, es decir, con lo que años después, en los años 60, a finales de los 70, 80, ahora vemos en muchos templos, en muchos retablos, esas imágenes sin policromar. Bueno, pues Zamorano ya lo trabajaba. Pero tú conoces bien también a otro autor que parte importante de su obra ha sido así, sin sí, no, yo solamente conocía el autor del Cristo, Faustino San Herrán, que yo lo conocí, y el hombre me reconocía y dice, yo no quiero policromar, eso no es arte. O sea, el hombre trabajaba en su madera y de una manera exagerada, como en la Santa Cena de Ciudad Real, donde hizo imágenes de 2 metros, y el hombre estaba tan puesto y tan convencido de que no había que policromar nada. Es decir, el Zamorano, pues yo de esa faceta no la sabía. Es decir, bueno, como también, por ejemplo, los vecinos de Nava de Campaña tienen allí su San Francisco Javier, que preside su iglesia, con sus palomas, otra también simbología diferente, pero también muy propia, y la gente tenemos claro que lo que estamos viendo hoy es San Francisco Javier. En Mingojir también tenemos también en madera el San Isidro, es decir, en los años 60. Para estos nuevos templos se le demanda un tipo de imaginería acorde, ¿no? Bueno, pues esas iglesias de ladrillo de cara vista, pues mucho más sencillas, y Zamorano cumple con lo que se le pidió a ti, y otras imágenes igual. Es decir, aquí llega el seminario menor, lo que todos sabemos de aquí de Gin. Él hace la Virgen de la Paz, una Virgen con un niño en la mano, y el niño tiene una paloma. ¿De qué manera? Sobre la mano de la Virgen descansa el niño, o sea, una mano de la Virgen descansa el niño, y sobre la otra mano tiene en la mano del niño y una paloma. Es decir, hay una conjugación de esas 2 manos con la paloma. Eso en un primer momento está en la entrada, según he podido leer, de la capilla de aquí del Seminario Menor de Gin. Cuando el Seminario Menor de Gin cierra, se lo llevan al seminario en Albacete. Y otro Cristo crucificado que estaba sin tallar, que estaba aquí en el Seminario Menor, ahora preside el altar mayor en la iglesia de San José. Es decir, bueno, todas estas obras que él hace, bueno, pues a un nuevo edificio, una nueva capilla, pues más moderna, y una serie de consideraciones que era el Seminario Menor de Gin, se va a Albacete, y bueno, se cierra, las imágenes van a Albacete y van a ambientar, o van a pasar al culto en estos nuevos templos. No vamos a entrar ahora a valorar si José Zamorano lo tratamos bien los gallineros o no lo tratamos bien. La verdad que esto sería un debate muy largo, sería una tertulia, además con muchas personas que lo conocieron. Si también influyó su forma de ser en fin, no sé, pero no vamos a entrar en eso ahora. Sí que a mí me gustaría ya un poco en el plano personal, Rafa, que nos hablaras de cómo estás viendo el presente con José Zamorano, si crees que lo estamos haciendo bien ahora con su memoria, y el futuro, ¿cómo lo ves? El presente primero. ¿Crees que...? Porque bueno, aquí pues tú pones tu granito de arena, pero ¿crees que se está de alguna manera teniendo en cuenta la importancia y relevancia de este creador nato y llinero como se merece o no? Pues estamos mejor que estábamos años atrás. Ahí teníamos a Zamorano en vida, y también era porque él lo pedía, porque era así, digamos, un poquillo apartado. Sí que se intentaba tener algún detalle con él, pero digamos que como su obra, bueno, pues ahí la tenemos, pero no se le reconocía, o tampoco queríamos comprometernos. Ahora, ya te digo, la Asociación de Escultores José Zamorano sí que está trabajando, se está moviendo. La situación con el fallecimiento y la creación de la fundación, pues ahí se abren unas expectativas, pero vamos, estamos mejor que antes. Y de cara al futuro, pues es que de cara al futuro se dan muchas circunstancias. Es decir, está claro que hay un edificio, que es el Molino, que estaba ya en las relaciones topográficas de Felipe II, que probablemente, a lo mejor meto la pata, pero creo que no. Es decir, a lo mejor después de la Iglesia de la Asunción, la edificación más antigua que hay en Ellín, a lo mejor me equivoco, porque uno va leyendo por ahí. Bueno, de las más antiguas. De las más antiguas, con un valor patrimonial en cuanto a pues ese edificio industrial que sería el Molino.
Además, uno que, bueno, pues con anterioridad estuve en la Casa de Zamorano, yo ahora he vuelto a entrar, uno entra en la Casa de Zamorano y de allí pueden salir colecciones innumerables de patrimonio, bueno, pues de documentación y trabajo sobre el mundo de los toros, sobre la etnografía. Y me decían, oye, ¿esto qué es? Y digo, mira, eso yo lo he visto en fotografías, eso es un banco de apargateros. Cantidad de vídeos, de publicaciones, de trabajos suyos, fotografías de cristales, de las que esas fotografías que hemos visto anteriores a la Guerra Civil, que están allí esos cristales en la Casa de Zamorano. Es decir, realmente abrir una maleta de estas de las antiguas, de estas de madera, y encontrarte reproducciones de dibujos de Zamorano, y por otro lado encontrarte un tipo de imágenes que me comentaba Pedro Encina. O sea, tú ves todavía hablamos de esas imágenes en 3D. Bueno, pues resulta que antes de la Guerra Civil había un aparatejo allí que estaba, que tú metías unos cristales y veías esas imágenes en 3D. Hay una cantidad de material y de documentación que no es que son tesoros que uno pueda entrar allí, que decía yo, que uno entre ahí una noche y los robe porque no van a servir para nada. Pero sí, para la gente, para el estudio, para la documentación, para conocer el pasado, sería bueno que no se perdiera, porque sería incrementar en mucho pues eso que Ellín puede ofrecer a las nuevas generaciones de conocimiento para nuestra formación, de aprecio del pueblo, y lo que siempre se habla de que para el turismo que venga. ¿Veremos alguna vez ese molino convertido en casa museo o no? ¿Tú cómo lo ves? Yo qué sé. Es que esto es peligroso, porque estamos en un año electoral y probablemente aquel que venga por aquí te va a prometer que te va a hacer el molino, porque yo creo que otra cosa que algunos a veces ya va siendo mayor y ya se olvida de eso, pero cuando uno llegaba a estos años atrás, muchos más años jóvenes, cogía y se guardaba la propaganda electoral. Si ahora un día de estos, si no tienes así que hacer un programa, vete que te traigan trayendo programas electorales de estos años atrás, de hace 15 años, 20 años, y mira a ver en cuántos ha aparecido lo del Museo de Zamorano, la obra de Zamorano. O sea, este año podemos hablar mucho, pueden que te pasen por aquí todos los políticos, todos los candidatos y nos lo prometan, y dentro de 4 años pues vamos a estar tú y yo aquí hablando y diciendo que... Mirando sus programas electorales. Muy bien, Rafa, pues sé que podríamos seguir horas y horas hablando de José Zamorano. De hecho, aquí en esta sintonía hemos hablado muchísimo de José Zamorano y no nos cansamos, ni muchísimo menos, y seguiremos haciéndolo. No sé, creo que es una forma de poner también, como has hecho tú, con este gran trabajo presentado en Albacete, pues de poner nuestro granito de arena, ¿no? De hacer que no desaparezca la figura de José Zamorano. No sé qué ocurrirá en un futuro más o menos próximo. El caso es que lo tenemos entre nosotros, él no, personalmente, pero sí su obra. Y en aquellos lugares donde también hay parte de su obra, pues nos gusta saber que es querido y recordado. Sí, creo que el ejemplo que tenemos que seguir es en Albacete. En Albacete de siempre lo han apreciado, lo han tenido en consideración, donde más exposiciones se ha hecho sobre su obra, donde más se la ha valorado, y él se sentía muy a gusto porque él veía que en Albacete era querido y que su obra, bueno, pues siempre que podía, pues le daba la mejor consideración. ¿Tú crees que habría sido diferente la vida de José Zamorano si en vez de nacer en Ellín hubiese nacido en Madrid, en Sevilla, pues Córdoba? Yo que hubiera sido en ¿qué te voy a decir yo? En Almoradí, porque mira, yo llegué a Almoradí, me encontraba, aquí hay un escultor, tenemos un escultor, pues un chaval más joven que yo, que hace sus obras mucho más sencillas. Él, he tratado con él muchas veces, me ha dicho, oye, Rafa, yo nunca me dijo yo soy escultor, porque sabía de sus carencias, y él trabajaba en la lienzada, o él cogía obras de Orós y las policromaba, es decir, o él realmente le pedía, oye, hazme esto por este precio. Es decir, él ha trabajado mucho para todas esas cofradías, ha hecho muchas restauraciones, mucho trabajo, pero de una manera sencilla. Y para allí era su escultor. Y tiene obras allí, obras en Rojal, tiene una serie de obras, porque es decir, él hizo la formación profesional en talla, él sigue creando, él ha trabajado para otros escultores que, por ejemplo, tenemos obra aquí en allí, y la gente lo aprecia y la gente le tiene consideración por el poco que ha hecho. Y dice, nuestro escultor, nuestro imaginero, el que hace nuestro santo, Roberto es de los santos, mucha gente lo conoce. Y aquí, con mucha más obra y mucho mejor trabajo y mucha más historia, pues lo tenemos ahí relegado. Quizás, bueno, pues eso, el que venía aquí tuviera que competir pues con Cuyá Valera, con Bellure, con Fernández Andes, con todos estos grandes escultores, que es que no lo queremos reconocer, pero es que sí que es verdad que esa colección de imaginería que tenemos allí
de esta gente después de la guerra civil, pues no se da. En otros sitios, por un lado pueden tener un Cuya Valera, en otro lado pueden tener dos Cuya Valera, en algún lado puede estar el Fernández Andes junto con otros imaginería, Víctor de los Ríos por otro lado. Es decir, no sé, me acuerdo cuando estuvimos en el Congreso de León, bueno, pues la relación que tenía Víctor de los Ríos con la ciudad de León, tenéis su mujer era de allí, y vino una serie de gente que quiso hacer una réplica, alguna réplica de nuestra Virgen de las Angustias. Por eso, y yo dije, no, y un señor se ofreció porque él había trabajado con Víctor de los Ríos, bueno, no sé. Bueno, pues la verdad que aquello salió una imagen que no ha podido ni instalar el culto, pero bueno, es decir, cómo la gente valoraba nuestras obras, y eso es decir, qué plantel de obras tenemos aquí en Ellín, que llegó Zamorano, y ahí pues quedó pues más rezado. Sí que es verdad que yo, y en algún momento que mi trabajo lo pongo, decir, bueno, a lo mejor, o sea, cuando está incremento, digo, a lo mejor no que sea una primera línea, esa primera línea, esas grandes figuras, esos grandes maestros, pero sí que vamos a dejarlo ahí en el siguiente escalón. Bueno, pues sí está claro es que si a la Semana Santa de Ellín, que cuenta efectivamente con toda esa gran imaginería y esos grandes artistas, si le quitamos la parte de José Zamorano en la Semana Santa de Ellín, se quedaría muy coja, perdería mucho de la esencia que tiene la Semana Santa de Ellín, porque eso está claro. En parte es lo que ofrecemos y lo que vemos y lo que nosotros también sentimos. Es decir, la Semana Santa hay mucho de pellizco en el corazón, tanto para los que somos de aquí como para la gente que nos viene de fuera, y todo suma. Pues Rafa, no hay tiempo para más, lo dicho, dejamos la puerta abierta porque en cualquier otro momento, pues mira, te llamamos otra vez y pasamos un ratito muy agradable hablando de José Zamorano o de cualquier otra cosa, porque a ti no es solamente José Zamorano lo que te ha interesado, sino, lo he dicho al principio en la presentación, Ellín en general, con lo cual en cualquier otro momento igual hay una excusa perfecta para que vuelvas a estar con nosotros. Cuando queráis podemos acudir por aquí. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Gracias también a todos ustedes por la atención prestada y hasta aquí llega la edición correspondiente al 4 de marzo de 2020. Recordarles que estamos ya en la recta final de los desayunos en esta etapa, puesto que dentro de nada, el próximo lunes comenzaremos ya con la edición 2020 de Paso a Paso, los programas dedicados a la Semana Santa de Ellín a través de toda nuestra cuaresma, aunque ya pueden comprobar que de Semana Santa también hablamos en los desayunos en la edición habitual a lo largo del resto del año. Bueno, adelantarles también que mañana jueves tendremos una edición también con contenidos muy interesantes, pero que el viernes salimos de los estudios. A lo largo de las últimas fechas hemos realizado algunos programas fuera de los estudios de Solo Radio, de los desayunos, el que realizábamos en la sede de los Gorrinicos con la llegada de San Antón. También hace poquito, con motivo de la inauguración de la caja de la Semana Santa, que por cierto hoy miércoles está abierta toda la mañana, pues hacíamos también el programa desde ahí, y el viernes, la edición del viernes de los desayunos por la mañana se realizará en directo desde la sede, desde la casa cofrade de la Archicofradía de nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Mañana es jueves, hoy comienza el triduo y el viernes es el viernes del Besapié del Cristo. Bueno, pues el viernes realizaremos el programa de los desayunos de Solo Radio desde allá, desde la placeta de San Roque, en la sede, la casa cofrade de la Archicofradía de nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Con lo cual, pues si se quieren dar una vueltecita por allí, allí estaremos. Hasta aquí los desayunos, gracias por la atención prestada, gracias Rafa por un programa tan interesante hoy dedicado al maestro José Zamorano, y nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.